nuevamente a este espacio. Podemos compartir su pantalla para que iniciemos la presentación. Listo, la podemos proyectar. Claro que sí, perfecto. Muchísimas gracias. Se ve bien, ¿verdad? Se ve bien. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Qué gusto tener este espacio. De verdad agradezco enormemente la invitación y es un placer siempre compartir con profesores de matemáticas porque estos espacios para docentes, desde docentes para docentes, son justo nuestros espacios donde podemos compartir, intercambiar ideas y platicar todos los asuntos que esto de la enseñanza de las matemáticas nos tiene a la mente. Desde ya, ahí tienen mi correo. Por favor, no duden de ninguna manera, en dado caso que quieran comentar más al respecto de esta charla, materiales, ideas, platicar, lo que sea, no duden por favor en contactarme. Estos materiales van a quedar a su disposición y siempre finalmente la interacción es lo que hace que todos, la verdad es que todos crezcamos. Entonces, sin más, la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿conoces una gráfica cartesiana? Seguramente como profesor de matemáticas, has favorecido actividades en tu aula y has desarrollado tareas que tienen que ver con el plano cartesiano, el eje X, el eje Y, quién es la parte positiva, la parte negativa, localizar puntos en el plano, a lo mejor a partir de una tabla de datos, localizar estos puntos, ¿no? O a lo mejor ya con una función, una expresión analítica, poder graficarla y ver a lo mejor, no sé dónde están los máximos, los mínimos, las intersecciones con los ejes y ya está. Entonces, bueno, estas son las típicas tareas del discurso matemático escolar. Bueno, antes de continuar, déjenme aclararles que en prácticamente todas las diapositivas, si no en todas, la mayoría, en la parte de abajo dejo la referencia explícita de dónde las ideas que voy platicando, en dónde están publicadas, en dónde se sustentan, esto para que igual al mismo tiempo lo vean, y también para considerar siempre que lo que uno siempre arma y uno siempre dice, pues, colegas, lo hace uno en comunidad, entonces siempre es como, no se crean que de pronto es como que a uno se le ocurre todo esto en solitario, sino justo es el trabajo en comunidad donde precisamente uno va armando ideas. Entonces ahí van a ir viendo las referencias que sustentan lo que va diciendo. Entonces, bueno, una vez que les he compartido esta pregunta, que seguramente su respuesta será sí, conocen una gráfica cartesiana, les pregunto, ¿la usas? Y por uso, lo que voy a querer enfatizar a lo largo de toda la charla, y yo esperaría que con las ilustraciones y los ejemplos que voy a ir mostrando, quedara como claro a qué me refiero con usar, es reconocer que a lo largo de la escuela las gráficas tienen diferentes formas y funcionan desde diferentes maneras. Reconocerlas y emplear estas diferentes formas a lo largo de la escuela y funcionamientos me permite favorecer el desarrollo del pensamiento matemático, y a eso me voy a referir cuando digo que las gráficas le dan significado a la matemática escolar, le dan significado, pero además es una significación continua. Bueno, voy a seguir avanzando. Yo esperaría que estas ideas vayan ilustrándose a la luz de los ejemplos que voy a mostrar, porque estas tres ideas que ustedes ven en pantalla es la postura acerca de qué es la graficación. La
la idea es que la graficación se entienda como una práctica que permanece y se desarrolla en la escuela a través precisamente de diferentes elementos del discurso matemático escolar. Tendría que ser, podría ser un medio que soporte el desarrollo de razonamiento de la argumentación. Y esto a grandes rasgos, y es finalmente el objetivo, tendría que aportarle sentido y funcionalidad a la matemática escolar. Articulación incluso entre los diferentes tópicos de la matemática escolar. Bueno, comienzo con un video en donde va a haber una historia ahí, y lo que yo quisiera que ustedes pensaran es cómo una gráfica pudiera describir lo que va a pasar en este video. La fuente de este video es Facebook, porque como para muchos de nosotros, durante este tiempo Facebook se presentó como una buena fuente de recursos. Y bueno, entonces de pronto uno se encuentra con videos como este y nos hace pensar cómo pudiera ser la gráfica que describe la situación. ¿Qué tal? ¿Pudiera una gráfica contarnos esta misma historia? Bueno, seguramente ustedes reconocen, y la escuela de hecho nos ayuda a entender, el profesor se empeña en hacernos ver que una caminata, un ir y venir, de una persona estando aquí nosotros, de ir y venir, pues se puede representar con una parábola. La persona se aleja y luego se acerca. Y un movimiento pendular como el del columpio, bueno, pues será una gráfica de tipo senoidal, ¿no? De ondas que reflejen este ir y venir continuo. De hecho, estas gráficas en realidad viven en la escuela. A lo mejor unos profesores están más ocupados y tienen más recursos para usar sensores, para desarrollar prácticas de modelación, pero básicamente esto es lo que pasa. Pero bueno, ahora yo les pregunto, en el video que les mostré de este chiquilín que se cayó, o bueno, que lo tiraron, ¿qué pasó? Y vamos a pensarlo en un solo plano cartesiano. Bueno, lo primero será pensar que, claro, estamos hablando igual de un plano tiempo-distancia, y no sé, ahorita vamos a dejarlo así, no sé cómo vayan a ser las gráficas, pero lo que sí sé es que se van a cruzar, se van a intersectar. ¿Están ustedes de acuerdo? Porque esa intersección es lo que va a representar el choque de las dos personas. Entonces, usar estas gráficas para que cuenten esta misma historia sería un buen escenario para que lo que matemáticamente, gráficamente es la intersección de dos curvas, y que ustedes saben que se puede resolver con un sistema de ecuaciones, es lo que vendría siendo un choque. Pero además es un choque, o sea, no sé cómo vayan a ser las curvas, pero sin duda no se van a cruzar, ¿están ustedes de acuerdo?, más que una vez, porque solamente hay un choque.
Entonces, empezar a pensar cómo se comporta una curva a la luz de un cierto movimiento, en este caso, 2 movimientos, me está brindando un primer escenario para darle significados al objeto matemático intersección, ¿ok? Ahora, pero vamos un poquito más allá. Si yo reconozco que una persona, estando yo aquí, y este ir y venir es una parábola, pero ¿qué pasaría, que en realidad un poco es lo que está pasando, cuando yo no veo a la persona que va y viene eh, teniéndome a mí como punto de referencia, sino como el chiquito, sí que lo veo, digamos, lo veo de lado? ¿Cambiaría la representación? ¿Cambiaría esa gráfica teniendo en cuenta que es una gráfica de tiempo-distancia? ¿Ok? Y de hecho, lo mismo podríamos pensar para el columpio. ¿Cómo sería su gráfica si, ok, yo veo el columpio, a lo mejor si lo quiero ver estando yo de frente, cuando el columpio va y viene, pero igual podríamos pensar qué pasaría con la gráfica, cómo se vería la gráfica si yo lo veo de lado. Bueno, lo que estoy haciendo con ustedes es reconocer que dependiendo de dónde vea yo las cosas, incluso si pienso en ambos movimientos, los puedo ver desde arriba, ¿no? Entonces, desde un lado, desde atrás, las gráficas van a ser necesariamente diferentes, porque en el plano cartesiano estoy representando a lo largo del tiempo la distancia que hay desde un punto de referencia. Y si el punto de referencia soy yo, no es lo mismo, por ejemplo, en el chiquito, que yo vea al niño caminando, digamos, de lado, que si lo viera caminando, yendo y viniendo, teniéndome a mí como un referente. Claramente no es lo mismo. Entonces, la historia completa, ¿cómo voy a poderla reflejar en un plano cartesiano? Bueno, pensar en estas cosas, reflexionar en estas cosas, haría que, por ejemplo, pensáramos en el eje vertical, en la distancia, por ejemplo, para empezar, ¿en dónde empezamos? Uno, en donde comenzamos la otra gráfica, más arriba, más abajo, y luego el punto verde que pudiera representar el cruce, es decir, el choque. ¿Qué significa en términos de coordenadas? Cuando yo logre tener las gráficas, la historia completa, ¿qué me va a querer decir aquí? ¿Qué me va a quedar decir en términos de los puntos en cuestión? Es decir, fíjense que lo que estamos ahorita, y ni siquiera estamos hablando todavía de cómo van a ser esas curvas, de cómo podrían ser esas curvas. Simplemente este primer acercamiento a representar la historia es un uso de las gráficas que problematiza el sistema de referencia, es decir, problematiza este plano cartesiano, cuestionándonos cosas como desde dónde lo estamos viendo, qué significa el eje vertical, qué significa el eje horizontal, qué significan estos puntos claves, qué significa la globalidad, qué significan los puntos. Es decir, estamos cuestionando un plano cartesiano cuando en realidad, cuando en la escuela, cuando lo enseñamos por primera vez, que lo enseñamos en educación básica, a lo mejor muy prontito, y bueno, nótese que nada más está incluso en la parte positiva, ¿cierto? En realidad lo enseñamos y pareciera como que lo enseñamos y ya tendría que ser total y absolutamente claro, total, y convertirse como en un objeto matemático transparente, que ya no hay nada que pensarle ni nada que hacerle, porque es muy sencillo localizar los puntos y ya está. Pero cuando didácticamente planteo oportunidades para problematizar este sistema de referencia, entonces puedo ir más allá reconociendo
que no es lo mismo empezar en un 0, es decir, en el cruce de los ejes, que empezar más arriba, más abajo, ese punto de intersección, dónde es así, por qué es así, es un solo punto. Entonces, y eso, y además, sobre todo, desde dónde tengo que estar viendo para poder representar ambos movimientos, cuando en realidad en la escuela no son preguntas que vivan. ¿Por qué no son preguntas que vivan? Pues porque normalmente las tareas de las gráficas son como las que les mostré al inicio y no damos oportunidad de usar las gráficas para más. Les voy a platicar otra historia en un contexto un poquito más escolar. Érase una vez una función, la ecuación de una recta, y igual a 2x menos 1, y la escuela me enseña a graficarla, ¿ok? Lo mínimo es tener un conjunto de puntos, asignarle valores a X para obtener los valores de Y. Una buena estrategia didáctica es trascender a la localización de puntos y, por ejemplo, reconocer entonces que el valor de la intersección con el eje vertical es el valor de la ordenada en origen, y a lo mejor reconocer, ver que esta pendiente, el valor de la pendiente 2 es finalmente la variación constante de la recta, y significará que si la unidad X cambia en un valor, en una unidad, en Y cambiará en 2. Siempre, si cambia en 1, Y cambiará en 2. Entonces, reconocer los parámetros y su impacto en cómo es una gráfica es una buena alternativa didáctica. Eso ya está trascendiendo al mero hecho de localizar puntos y de ver simplemente cómo sería la recta. Bueno, vamos un poquito más allá. ¿Qué pasa si yo les pido pensar en cómo sería la gráfica del valor absoluto de Y? Es decir, del valor absoluto de 2x menos 1. Bueno, lo primero es que al pensar en cómo sería la gráfica, vamos a hacer concurrir elementos que seguramente sabemos de otras áreas. Por ejemplo, lo de la aritmética. El valor absoluto es aquel valor que lo primero que hace, lo primero que tienes que pensar es, si yo pienso en el valor absoluto, tengo que reconocer dónde están las Y positivas y dónde están las Y negativas. Y las Y significa del eje horizontal hacia arriba y del eje horizontal hacia abajo. ¿Por qué importa reconocer eso? Porque los valores negativos, lo que el valor absoluto hace es precisamente transformarlos en positivos. Entonces, la gráfica del valor absoluto resulta verse así. Podemos ver que lo que era el punto de intersección, cuando yo hago operaciones gráficas, este punto toma un nuevo significado. Ahora sigue siendo un punto de intersección, pero se transforma en el vértice por la nueva forma de la gráfica. Sigamos avanzando, sigamos favoreciendo un desarrollo de gráficas para esta. Vamos a suponer que les pido ahora resolver la desigualdad que ustedes ven en pantalla. Gráficamente. Bueno, primero se las pido resolver analíticamente. Quien haya resuelto, quien tenga en mente los algoritmos algebraicos para poder resolver esto, reconocerá que más que la dificultad son un poco latosos porque, por ejemplo, para quitar los valores absolutos tengo que reconocer precisamente las dos opciones, la positiva y la negativa. ¿Están ustedes de acuerdo? Entonces, eso se vuelve un juego de comparaciones y de combinaciones, mejor dicho,
que bueno, igual para el estudiante puede ser un poco complicado. Bueno, ahora los invito a que pensemos en términos de, igual como en el ejemplo anterior, igual en términos de rectas. La recta Y1 o la gráfica de Y1 y la gráfica de Y2. Reconocerán que la roja es exactamente la misma que la anterior y la Y2 va a ser algo similar. Bueno, si yo las grafico, estas son las dos gráficas. La roja es similar a la que construimos hace unos momentitos y bueno, la azul igual se ve como una gráfica en B, un poco más recorrida a la izquierda. Pero ahora viene el cambio. Si yo gráficamente las voy a ver así, en lugar de pensar Y1 menor a Y2, ahora la pregunta se transforma en dónde o cuándo la roja está por debajo del azul. Entonces, nótese que cuando yo, por ejemplo, resuelvo esta desigualdad gráficamente, las gráficas requieren su propio lenguaje. Así como el inglés. Si ustedes quieren oír, escuchar, conversar con alguien cuyo lenguaje es el inglés, entonces podemos reconocer, entender y aprender inglés. O viceversa, para que ellos nos entiendan, tendrían que aprender español. Bueno, igual, si nosotros queremos platicar, dialogar, que las gráficas nos digan algo, tenemos que reconocer y aprender y desarrollar su lenguaje. Porque, hablando del lenguaje, ustedes seguramente saben, las personas que saben inglés, que no basta con un curso de un semestre para que puedan hablar inglés fluidamente. Necesitamos muchas oportunidades didácticas. Bueno, por ejemplo, en el inglés necesitamos, además de clases, tener clases de conversación. Nos gustaría, por ejemplo, no sé, ver películas, ¿no? En inglés para poder desarrollar el lenguaje. Bueno, igual en las gráficas. ¿Por qué pensamos que entender una gráfica y desarrollar el lenguaje gráfico es cuestión de un curso escolar? Es cuestión de una clase, ¿no? Es exactamente lo mismo. Si yo quiero desarrollar un lenguaje gráfico o mi alumno quiero ayudarlo a generar un lenguaje gráfico, tengo que darle múltiples oportunidades didácticas. Y así entonces, volviendo a los puntos de intersección, importarán estos puntos de intersección, porque puedo reconocer entonces que las zonas donde la roja está por debajo del azul son en las zonas que están marcadas aquí con las flechitas. Bueno, verlo así significaría resignificar en el campo de las matemáticas, en el campo de las gráficas, darle significado nuevamente a los puntos de intersección, pero fíjense que el significado en esta tarea para el mismo punto de intersección tiene otro significado que en el de los columpios, ¿cierto? En el de los columpios, esta intersección es un choque, es un encuentro. Aquí me va a marcar, ¿qué me va a marcar? Me va a marcar intervalos, me va a marcar que es del -4/3 a la izquierda y del -2/7 a la derecha, el conjunto de intervalos que satisfacen esa desigualdad. Entonces, también le estoy dando significados a por qué son intervalos las soluciones de una desigualdad. Le estoy dando también significado al símbolo menor que, porque si yo me preguntara por el mayor que, el resultado sería el que está entre los dos puntos. Entonces, fíjense que desarrollar este lenguaje gráfico me permite un diálogo muy rico con las gráficas que trasciende al mero hecho de graficar. Entonces,
desarrollar este lenguaje gráfico provocaría cosas como esta, que nuevamente recurro a la gran fuente, en este caso igual de Facebook. Uno de mis colegas, bueno, primero, una persona en un grupo en el que estoy, que se llama de Grupo de Matemáticos Educativos, una persona planteó esa desigualdad y dice, ¿cómo la puedo resolver? Déjenme ver si puedo, o pueden quitar la raya roja que se dibujó por acá, si no ahorita intento yo quitarla, porque la dibujó No, no alguien. nos deja quitarlo, sí, Ok, alguien la dibujó y no hemos podido eliminarla. listo. Bien, entonces, les decía, le preguntó que cómo pudiera yo resolver esa desigualdad. Bueno, y resulta que uno de mis colegas, el doctor José Iván López, puso esta imagen, ¿ok? Y entonces la persona le contestó, pues muchas gracias. ¿Cómo logro interpretarlo? Entonces, yo cuando vi esta interacción en Facebook dije, claro, esta persona no sabe lenguaje gráfico. ¿Por qué? Porque, claro, ahora no voy a poder, es que, denme un segundo. Es que como me metí al menú de... Me metí al menú ya, ahora sí. Ajá, listo. No es lo mismo que cuando uno que ya va más allá de la imagen, ve la imagen, no es lo mismo solo ver la imagen que reconocer que ahí está la solución. Esa es la solución. En cambio, esta persona lo que hace es querer interpretar algo cuando en realidad tenemos que estrictamente trascender esta interpretación, es en realidad usar todos esos elementos gráficos para reconocer que ese dibujito que puso José Iván López no es solo una imagen, es la solución misma del problema planteado. Fíjense qué gran diferencia entre el mero hecho de interpretar y la propuesta de usar una gráfica para resolver una ecuación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué unas personas lo ven y otras personas no lo ven? Bueno, para ello recurro a otro colega, el doctor Rodolfo Fallas, que él cuenta una historia muy bonita de cuando él era estudiante de licenciatura y le propusieron encontrar la solución de esta ecuación. Bueno, una ecuación complicada, una igualdad un poco complicada, ¿cierto? Y entonces él cuenta que pues no le daban, no sabían cómo por dónde, ¿no? Hasta que él recurrió a uno de los matemáticos, de los profesores que estaban ahí en la escuela, y le dijo, oye, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, como pueden ver, esta persona le dijo, la ecuación no tiene solución. ¿Cómo que no tiene solución? Pues no tiene solución, porque si tú igual identificamos cada lado de la igualdad como una función, grafico una, grafico la otra, veo que las gráficas no se van a cruzar. Por lo tanto, al no cruzarse, la igualdad no se da. O sea, la ecuación no tiene solución. O sea, en pocas palabras, se ve. Entonces, Rodolfo siempre se preguntaba, ¿por qué
A alguien se le ocurre y a mí no, pues porque empieza una diferencia sutil entre qué es ver una gráfica y qué es visualizar en una gráfica. Rodolfo concluye que la visualización nos ayuda a representar, a transformar, a generar, a comunicar, a documentar, a explicar, a reflejar esa información que inicialmente a lo mejor vemos, pero que gracias a, por ejemplo, prácticas de modelación o tránsito entre registros o varias situaciones más, entonces empezamos a visualizar. Acerca de la visualización, el campo de la didáctica de la matemática me ha dicho un montón de cosas, que es visualizar, ¿ok? Es percibir algo por medio de la vista, es ver y razonar, es explorar, es comprender, es crear una representación. Ok, muy bien. Hay quienes van un poco más allá, es reorganizar más allá del golpe de vista, es modificar, configurar de una manera, configurar de otra, articular entre lenguajes. Bueno, justo esa es la idea de visualización que yo quiero favorecer, porque sí, reconozco que la primera instancia cuando pienso en visualizar, sí es favorecer una construcción mental. Yo quiero creer que cuando les hablé de las representaciones del columpio o cuando les hablé del problema de Rodolfo, de la ecuación, ustedes a lo mejor sí se imaginaron en la mente gráficas. Ok, muy bien. ¿Eso importa? Sí, importa cognitivamente cómo empiezan a generarse estas representaciones. Pero también importa aquello que ves. ¿Ok? Y para eso déjenme mostrarles un pequeño ejemplo de ¿qué ves? Y entonces la pregunta que les hago aquí en esta foto que les puse es, ¿qué ves? Les voy a pasar un video pequeñito. Estamos aquí en Namatlán y vemos un pasaje muy bonito. Y a ver, Margarita, cuéntanos, esa roca de que está aquí enfrentito, esta roca, ¿qué ves? Ay, es una hermosa tortuga con unos ojitos azules y Profesora reflejándose en Gabriela, el agua. ¿puede por favor darle play Sergio, en la ventana ¿tú qué en ves? esa, por favor? Una roca de aproximadamente ¿No se ve? 8 metros Estamos aquí en de la Namatlán. punta Ya, ¿Ya se veía? Ay, perdón. es que se está activando el sonido desde la presentación, pero Ah, en la ventana de YouTube no. Entonces, si quiere, volvamos a YouTube. muy bien. Vamos entonces mejor a verlo directamente en YouTube. En el navegador que tenía. Ujú. Estamos aquí en Ahora sí. Namatlán y vemos un pasaje muy bonito. Y a ver, Margarita, cuéntanos, esa roca de que está aquí enfrentito, esta roca, ¿qué ves? Ay, es una hermosa tortuga con unos ojitos azules y reflejándose en el agua. Sergio, ¿tú qué ves? una roca de aproximadamente 8 metros de la punta al extremo, al otro extremo, un tanto alargada, con una depresión en la parte de la... Claudio, Pues ¿tú qué ves? acá lo que pasa es que como ya hemos... No me acuerdo quién mencionó por primera vez que parecía una tortuga, entonces pues ya creo que todos nos quedamos con la idea de que es una tortuga. Y efectivamente parece una cabeza de tortuga y del otro lado su cuerpo. A mí lo que me llama la atención es la hondonada esa, que parece que fue hecha por el agua, pero hace mucho tiempo, porque No, mira. el nivel del agua ahorita está muy bajo y a menos que antes hubiera mucha agua o que ya
el nivel donde está ahorita el lecho del río haya bajado después de quién sabe cuánto tiempo. Pero esa parece que es una erosión, un desgaste producido por el agua, pero pues sí hace muchos años. Ok, entonces fíjense cómo ante una roca, efectivamente, todos podemos ver algo distinto. Es más, si platico con ustedes, seguramente yo les digo, oigan, estas 3 personas que platicaron de qué ven, casi ustedes me pueden decir, ¿qué es? ¿Quién es esa persona? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Porque dependiendo de quién eres, es lo que vas a ver y es lo que de ahí vas a empezar a deducir cosas, a pensar cosas, a proponer cosas, dependiendo de quién eres. ¿Están ustedes de acuerdo? Por lo tanto, importa, sí, cuando yo pienso en qué es visualizar, importa la construcción mental, importa aquello que ves, pero lo que aquí voy a tratar de evidenciar como lo que me interesa para reconocer el uso de las gráficas es que lo que me interesa es el proceso de ir de uno al otro y el resultado es finalmente lo que me importa. Por eso quiero entender a la visualización como una manera en que reconozco al hombre, al estudiante, haciendo matemáticas y no solo su producción final. Por lo tanto, lo que me interesa desarrollar es intencionalmente este proceso porque el resultado de este ir y venir, que finalmente va a ser un ir y venir continuo, es lo que me va a permitir usar las gráficas para darle significado a la matemática escolar. Y en esta parte enfatizo la parte de resignificación porque la idea es que las gráficas se presenten a lo largo de la escuela no como un objeto matemático a lograr, o sea, objetivado, que las tareas solamente sean del tipo grafique usted o interprete usted o halle usted la intersección de 2 curvas y con eso termine. No, sino sea un objeto matemático objetivable, es decir, que continuamente se le esté construyendo y reconstruyendo, que continuamente haya elementos para significar y resignificar los elementos matemáticos, gráficos que estén ahí. Por ejemplo, si ya hablo de una recta, ya no hubo oportunidad, pero, por ejemplo, ¿qué significados tiene la pendiente? Es cierto que yo puedo enseñar la pendiente de una vez por todas, no sé, a los 12, 13, 15 años del chiquito, y con eso es suficiente para que reconozca cuál es el papel de la pendiente. Pues en realidad no, porque el significado de la pendiente se va construyendo y reconstruyendo, significado y resignificando todo el tiempo para que la gráfica vaya pudiendo ser usada de diferentes formas para que te funcione de diferentes maneras. Y esto siempre va a ser reconociendo esta triada. ¿Quién eres? ¿Para qué la usas? ¿Y en qué contexto la estás usando? Por eso es que hablamos de un conocimiento en uso como una fuente de resignificación para la matemática escolar. Así entonces, reconociendo esto, es que puedo evidenciar cómo en el desarrollo de formas gráficas puedo pasar de ver la gráfica de una línea recta a seguir usando ese lenguaje rico de formas gráficas, por ejemplo, en un contexto matemático, y continuamente favorecer resignificaciones de qué es un punto, de qué es una región, de qué es un signo. O también, por ejemplo, puedo reconocer, puedo pasar de ver una gráfica de un movimiento a la gráfica de otro movimiento, en el caso del columpio, ¿no? Para poder plantear cómo pudiera verse toda una historia gracias a este desarrollo de formas gráficas donde los argumentos gráficos se van desarrollando.
En esto, por ejemplo, en un contexto donde intencionalmente pongo gráficas de modelación, voy transitando entre representaciones y entonces voy dándole significaciones continuas, otra vez, a qué es ahora, qué es una intersección, qué son puntos, qué es el sistema de referencia, cuando entonces paso de simplemente ver a un desarrollo basado en la visualización. Entonces, la idea de esta charla es problematizar las gráficas a la luz del papel de la visualización. Concretamente, 3 puntos son como relevantes en el asunto de la visualización. ¿De qué es la visualización para reconocer un uso significativo de las gráficas en la escuela? Primero es su rol en la resignificación de las matemáticas. En el campo podemos encontrar muchas ilustraciones, muchas investigaciones al respecto de qué matemática se puede resignificar. En particular, yo les he hablado del uso de las matemáticas. No voy a ahondar mucho en esto, más bien en los otros 2 puntos. La visualización, entonces, es, como les contaba hace un momento, es ver más allá, es decir, considerar este proceso entre lo interno y entre lo externo, y lo que me importa es considerar el resultado de ello. Y finalmente, la visualización como una consideración del otro. Es una de las prácticas más empáticas que yo puedo reconocer en la escuela. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero, la visualización es una de las habilidades más difíciles de enseñar. Difícilmente yo puedo decirte, o sea, no basta con que yo te diga, mira, sí se ve, ¿verdad? Claro que se ve. Pues no, claro que no se ve. O sea, no es que la enseñes, pero sí puedes favorecer actividades donde esto se desarrolle, porque en realidad todos hacemos uso de ella en mayor o menor medida. Si tú como profesor reconoces esto, no puedes basar tus explicaciones de gráficas, por ejemplo, en solo lo que tú ves. Vean el ejemplo de la roca. Si tú basas tu explicación en solo lo que tú ves, estás perdiendo todo lo que el otro ve. Y de pronto lo que el otro ve puede también ser fuente de significados. ¿Cómo reconocer lo que el otro ve? ¿Cómo saber qué potencio, a dónde, qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Bueno, eso forma parte precisamente de procesos continuos de formación docente, donde voy desarrollando la visualización. Por eso decía el doctor Fallas, no se me va a ocurrir porque a lo mejor nunca había yo tenido oportunidades, nunca me habían preguntado, ¿qué ves? Bueno, entonces, profesor, pregunten y pregúntense qué ves. Y finalmente, la visualización es una práctica que se desarrolla a partir, sí, por ejemplo, de un universo rico de formas gráficas, hablando del uso de las gráficas, pero finalmente es salirte de dominios familiares para que las tareas escolares, por ejemplo, no sean solo grafique usted o encuentre la intersección, sino provoquemos nuevas maneras de relacionarlos con un uso innovador de símbolos. Y finalmente, enfatizar que en el campo de la visualización, tengo que reconocer que la gráfica es una historia. Cuenta siempre toda una historia visual. Y para enfatizar este punto, déjenme simplemente mostrarles esta ilustración. ¿Qué ven? Bueno, para no tardarme mucho, esto que está aquí es un mapa que hizo Charles Minard respecto a la invasión de Napoleón a Rusia en 1812. Pues aparentemente interesante, ¿no? Bueno, ok. Déjenme rápidamente que sea una youtuber, como siempre Facebook, la que me cuente la historia que está aquí detrás. Se está viendo, se empieza a ver la pantalla de Facebook. Sí, señora. Perfecto.
Pero no lo escuchamos. En la derecha de Sí, la denme, ventanita, ya, denme un segundo. Bien. ahí. Campaña del ejército de Napoleón contra las tropas rusas de 1812. Aquí está Kaunas, que es una ciudad de Lituania, y aquí Moscú. La franja roja que veis representa el viaje de los soldados franceses que marchan hacia Rusia. Veis que pone 422.000 soldados. Entonces, el grosor de la franja representa el número de soldados que hay y veis que se va haciendo cada vez más estrecha, porque a medida que caminan hacia Moscú se van muriendo soldados. Y en todo este trayecto no se enfrentan a los rusos ni una sola vez, porque los rusos están en constante retirada. Entonces los franceses están muriendo porque no tienen comida y porque pasan muchísimo frío. Veis que aquí abajo está representada la temperatura que hacía en cada punto. Entonces, bueno, los soldados por fin llegan a Moscú y deciden volverse a casa sin ni siquiera haber luchado. La franja negra representa el trayecto de vuelta y ya cada vez hay menos y menos soldados, y de los 422.000 hombres con los que habíamos empezado ya solo vuelven 10.000. O sea, esto fue una absoluta catástrofe, realmente es muy dramático. Ahora mismo no vamos a centrarnos en lo dramático que fue, sino en la representación gráfica de este evento. O sea, tenéis que entender lo mind-blowing que es este diagrama. Por favor, o sea, es que es alucinante, está representando un montón de variables en una única imagen bidimensional. Vamos a ver, normalmente una función en dos dimensiones representa dos variables, una en el eje horizontal y otra en el eje vertical. Por ejemplo, aquí he representado mi nivel de felicidad en relación al número de canciones nuevas que hace Justin Bieber al año. Pero en este caso, los dos ejes no representan dos variables distintas, sino que representan simplemente el espacio en dos dimensiones, el continente de Europa. Es decir, si yo pongo este diagrama sobre un mapa y encajo Kaunas con Moscú, pues los requiebros de la franja que veis pues son los mismos que hicieron los soldados en el trayecto. Pero hay una variable más, que es el grosor de la franja. Cuanto más gruesa es la franja, más soldados hay, y cuanto más estrecha, menos soldados. Pero hay otra variable más, que es el sentido en el que marcha el ejército, que está representado por el color. En rojo van hacia la derecha, bueno, hacia el este, y en negro van hacia la izquierda, o sea, hacia el oeste. Ya sé que en un plano tú no puedes decir derecha e izquierda, pero es que a mí me resulta más fácil decir derecha e izquierda que hasta y oeste y el noroeste y no sé. A ver, yo es que tengo muchos issues, ¿vale? Dejadme en paz. Pero es que hay otra variable más, que es el tiempo, que está implícito, porque si esto muestra un recorrido a través del espacio de soldados a pie, pues tuvo que ocurrir a lo largo del tiempo. Entonces, este punto de aquí tuvo que ocurrir antes que este punto, por ejemplo. Pero es que aún hay una variable más, que es la temperatura que hacía a la vuelta, porque fue en la retirada cuando les pilló el frío, básicamente, porque yo creo que ahí tocaba octubre, noviembre, más o menos. Pues tú imagínate, Rusia. ¿Qué tal? Es una youtuber, o sea, denle chance, pues, es una youtuber, pero es toda una historia, colegas. ¿Se dan cuenta? Como si nos permitimos favorecer una matemática funcional que se integre, o si queremos una matemática funcional que se integra a la vida del estudiante, que las gráficas te digan algo, bueno, la intención es que podamos desarrollar o favorezcamos un lenguaje gráfico que se desarrolle, es decir, que nuestras gráficas, el uso de las gráficas que le damos en la escuela vaya un poquito más allá de graficar o de interpretar, porque la gráfica nos cuenta una historia. ¿Queremos escucharla? ¿Podemos escucharla? Ayudemos a nuestros estudiantes a escucharla. Y en ello, la visualización es una práctica que les invito a considerar y aprovechar. Y por ello, entonces, termino preguntándoles, tú, como profesor, sí conoces un gráfico. ¿Cómo lo usas? Pues eso es lo que yo quería comentar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí y bueno, aquí lo dejo yo entonces. Muchas gracias, profesora Gabriela. Una conferencia muy agradable con bastantes cuestiones por reflexionar. En este momento vamos a iniciar la sección de preguntas. Invitamos a todos los asistentes para que registren sus comentarios, preguntas para la doctora Gabriela en el espacio del chat. Quienes están conectados desde su computador, en la parte inferior de la pantalla de Zoom, aparece el globito de chat, entonces allí ya activamos los permisos para que ustedes puedan registrar sus comentarios. Mientras tanto, les voy confirmando que esta conferencia está siendo grabada y quedará disponible en nuestro canal de YouTube, así como las diapositivas que ha utilizado la conferencista serán alojados en el repositorio Funes. Ambos enlaces estarán disponibles
en la página web de UED. Pues bueno, doctora Gabriela, por el momento los agradecimientos de nuestros colegas que se unen desde Argentina, desde Costa Rica, desde Ecuador, desde Colombia. ¿Les agradó la historia de las gráficas? No sé si tengan alguna pregunta adicional sobre los planteamientos de hoy. Aquí hay un comentario de Ruth Ajá. que dice que efectivamente es una reflexión sobre la gráfica y la visualización. Así es, en algún momento yo empecé a presentar a la gráfica como los cuentacuentos de las matemáticas y no es por minimizarla, al contrario, es reconocer que tienen un montón de cosas que contarnos las gráficas si reconocemos cómo usarlas para que nos cuenten lo que queremos que nos cuenten. Y por ejemplo dice Gloria, me parece, sí, que ¿a qué edad iniciar la actividad con los estudiantes? Las gráficas, ¿qué tipo de gráficas? Desde siempre, o sea, desde la primera gráfica que le presentes a tu estudiante, que normalmente son las gráficas de las ecuaciones lineales, que empiezan quizá por ahí de los 11, 12 añitos, siempre tratar de ir más allá que gráfica, localiza, ¿no? Al contrario, ¿no? Muévele por acá, muévele por allá para que use el estudiante la gráfica y no solamente represente una información. Entonces, ¿y por qué sí es importante desde chiquitos? Pues porque, colegas, también reconozcamos que las gráficas existen, por ejemplo, en el medio cotidiano, en periódicos. Queremos que nos digan cosas de una manera crítica, pues aprendamos a leerlas, ayudemos a nuestros estudiantes a leerlas. Bueno, no sé, Paola, se me pasaron un montón de Sí. comentarios. Uldarico nos registra lo siguiente: si podría profundizar sobre la mediación para facilitar la resignificación. La mediación con la gráfica. Sí, es un poco, sí reconozco que la gráfica puede empezar a partir desde una representación cognitiva y eso es como más en lo interno y está la gráfica como un objeto interno. Entonces, es justo este tránsito entre lo interno y lo externo. Y en este ir y venir es la actividad didáctica, la tarea a realizar, la que donde el docente puede ir favoreciendo este ir y venir. O sea, no es que se vaya a dar como por generación espontánea, no, es la tarea del docente, ya sea en un diseño o a través de preguntas, el que va a favorecer este ir y venir entre lo interno y lo externo. Entonces, ¿qué es un punto de intersección? ¿Cómo te imaginas que los niños chocan? Y entonces, en este ir y venir, la matemática empieza a confluir. Por ejemplo, en el ejemplo del valor absoluto. ¿Qué era un valor absoluto en aritmética? Bueno, ahora, en un lenguaje gráfico, ¿cómo se vería un valor absoluto? Entonces, Y positiva hacia arriba, Y negativa hacia abajo, se refleja. Entonces, en esa tarea, es que empieza a darse un tránsito desde ver hasta visualizar, y lo que me va a importar ya no es tanto lo que logre el alumno por sí mismo, sino cómo en la tarea esto va desarrollando la resignificación que quiera. A lo mejor aquí yo hablo de resignificación de la matemática o del pensamiento matemático, pero en realidad debería ser puntual. Por ejemplo, la resignificación de los puntos de intersección, la resignificación de la pendiente. Y aprovechando, ahorita viendo rápido, encontré uno que decía que si es de la teoría socioepistemológica. La base fundamental, el marco general sí es del marco socioepistemológico, porque la idea de la socioepistemología es proponer una epistemología de prácticas y usos.
aquí en particular estaríamos hablando de prácticas, de favorecer intencionalmente prácticas como la visualización y la modelación, y en esas prácticas se favorece el desarrollo de los usos de la gráfica. Por eso en este marco, por ejemplo, cuestiones como la visualización y la modelación se conocen como prácticas o se desarrollan como prácticas. Y la idea de la gráfica, por ejemplo, no es tanto como un modelo a lograr, sino es usar esa gráfica desarrollando intencional estas prácticas. Entonces, eso es lo que conformaría una epistemología de prácticas y usos para darle significado a elementos de la matemática escolar. Bueno, de la matemática escolar, insisto, parece muy grandote, pero justo la idea es que siempre sea como situado de los puntos de intersección para las funciones lineales, de la pendiente para las funciones lineales, pero ya visto a lo mejor en términos de funciones, ¿no? Quieren ir más allá, las gráficas, las familias de solución de una ecuación diferencial, ¿qué significan? La familia de curvas, ¿qué significados le dan a la ecuación diferencial? Entonces, fíjense cómo es un desarrollo de formas gráficas, pero sí, en particular estoy hablando de epistemologías, de prácticas y usos, y la socio es la que me da el marco global. Listo, profe. Hay una pregunta que tiene que ver con los estudiantes que tienen discapacidad visual, precisamente. De Es una cómo pregunta, podríamos nosotros aportar en el desarrollo de la visualización con esta población. es una pregunta súper interesante porque, y esa es una reflexión que he tenido con mis colegas, por ejemplo, porque sí, efectivamente, visualización, bueno, empieza con el acto de ver, y el ver está ligado al sentido de la vista, pero visualización no es ver. Por lo tanto, cuando, digamos así, ¿cuándo empiezo a visualizar? ¿Cuándo dejo de ver y empiezo a visualizar? En el momento, por ejemplo, cuando empiezo a interactuar de alguna manera con el objeto con el que estoy trabajando. ¿Sí ven lo que les decía? Mente y lo que ves. En el momento en que empiezo a interactuar con aquello que estás viendo, en ese momento estamos en camino de visualizar. Bueno, ahora vamos a suponer que no lo ves. Bueno, esa interacción con el objeto, entonces, no es a través del sentido de la vista, pero sí puede ser a través del sentido del tacto. Entonces, el ver, el acto de ver, se sustituye por el que corresponda. Por ejemplo, en el caso de un débil visual, a lo mejor por el tacto. En el caso de una persona que no tenga movilidad, no sé, silla de ruedas, lo que sea, y que tú le estás pidiendo ver algo que está hasta allá y que no puede ir allá a verlo, esto también se sustituye de alguna manera, porque entonces viene la idea de la visualización, como favoreciendo, por ejemplo, el desarrollo, el tránsito entre representaciones. Un ejemplo bien bonito es cuando trabajo con patrones. Si yo favorezco un manejo táctil de materiales para reconocer un patrón, entonces empiezo a visualizar, porque, insisto, la visualización es diferente a ver. Entonces, quito el ver, lo sustituyo con la habilidad que corresponda para cada caso, y de todas maneras puedo empezar ese mismo desarrollo favoreciendo tránsito entre representaciones o eso, por ejemplo, manejo de materiales u otras alternativas, audios, por ejemplo, ¿no? Cuando hablo de, alguna vez hicimos un experimento de sonidos musicales, cuándo se oyen más lejos, cuándo se oyen más cerca, y de ahí empezar a tratar de distinguir la distancia de dónde estaba esa fuente de sonido. Bueno, igual, eso es una habilidad de, digamos, de visualización que se desarrolla en el tránsito en el uso de diferentes representaciones. Así que no es exclusiva, pero sí es diferente. Perfecto. Y profesora, ¿alguna aplicación digital que pueda recomendarle a los profesores?
para trabajar en el Todas, todas. Estaba yo pensando, pero bueno, pues el tiempo es limitado. Alguna vez hice una práctica de visualización usando FET, que seguramente ustedes conocen. Bueno, en realidad es una aplicación que tiene que ver, la saqué de FET y era con biología y tiene que ver con el crecimiento de los conejitos y a lo mejor alguno la conoce, es la idea del crecimiento de los conejitos y tú le puedes ir metiendo características como por ejemplo cuando le quitas el alimento o cuando le pones depredadores. Entonces, en FET van apareciendo lobos y van apareciendo comida. Y ya, como buena aplicación, eso tú lo haces como quieres. Bueno, la monada de FET es que le puedes poner abajo una gráfica. Entonces, te va mostrando el crecimiento de la población. Bueno, súper padre, súper interesante. Ahí está la gráfica, pero eso es solo ver. Por eso les digo que cualquiera es buena, porque ahora la pregunta es para ti, profesor, ¿qué preguntarías para que ahí está la gráfica y ahí está el comportamiento de la población? Ahora, ¿cómo empezamos a visualizar? Y ahí es donde ninguna aplicación va a superarte a ti, profesor, cuando promuevas este tránsito entre aquello que estás viendo y lo que está ocurriendo en la mente del estudiante, o en la tuya, acuérdate, o en la tuya. Entonces, por ejemplo, preguntas como, ok, aquí tengo ahora, estudiantes, vean la gráfica. Por ejemplo, una pregunta inmediata. ¿En dónde de esta gráfica los conejitos ya desaparecieron? ¿En dónde en esta gráfica se quedaron sin lechugas? ¿En dónde de esta gráfica los lobos depredadores ya no existieron? Pero a partir de la gráfica. Entonces, empiezo en este cambio, no solo a ver, empiezo a visualizar. ¿Por qué? Porque empiezo a usar la gráfica y sus elementos para ir más allá. Entonces, bueno, por supuesto, GeoGebra, el dinamismo que nos da, todo es genial, pero nada va a servir si uno como profesor no favorece ese tránsito. Por eso les decía que sí importa que si vamos a reconocer prácticas de visualización, ¿quién eres tú como profesor? ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo visualizas tú? ¿Cómo visualiza el otro? Y dejas de ser como, miren, sí se ve, ¿verdad? Hasta, ¿tú qué ves? Y entonces empiezas a favorecer ese tránsito. La visualización no puede quedarse en la construcción mental, ni puede quedarse en aquello que ves. Justo es este proceso, y por eso la visualización es una práctica que se desarrolla intencionalmente en el aula, para que los diferentes elementos se signifiquen. A la luz, insisto, de prácticas como la modelación, que el FET es genial, pero no es nada si yo no favorezco este tránsito. Vale, profe. Nos preguntan, ¿cuáles considera usted son las bases cognitivas que debe poseer un estudiante para iniciarse en el uso de las gráficas? Pues no, en realidad, así como a priori, no. ¿Por qué? Porque justo la idea es que éstas se desarrollen. Es decir, no puede uno esperar que tu estudiante desarrolle representaciones mentales si tu profesor no le das oportunidad didáctica. Por ejemplo, en verdad, ustedes le han preguntado a los estudiantes, a los chiquititos, más que decirles, mira, fíjate que, mira, observa que, en lugar de decirle eso, le has preguntado, ¿qué observas? ¿Qué ves? Si no le damos esas oportunidades didácticas, las estructuras cognitivas que pudieran desarrollarse nunca van a empezar a desarrollarse. Y entonces, por eso no es como un a priori, siempre es como un desarrollo. Si consideramos que nuestro estudiante, estamos hablando de estudiantes que no tienen una discapacidad cognitiva, va a desarrollar ciertas estructuras. Y aún los que sí tienen,
que es una cosa todavía no explorada, igual van a ir desarrollando eso. Quizá por eso también me gusta hablar de significación y no de construcción como de objetos matemáticos, porque es una resignificación continua, es decir, no puedo pensar que ya te lo sabes, ya te sabes qué es la pendiente, y eso que te sabes hoy te va a servir para el resto de las cosas que vas a ver en matemáticas. No podemos hablar de muchos ejemplos donde la pendiente significa algo a los 13 años y a los 22 años es la misma pendiente, es la misma expresión analítica, pero tiene otros significados. Entonces, es una resignificación continua para nuestros estudiantes y para nosotros. Nosotros también resignificamos o deberíamos resignificar continuamente gracias al uso de las gráficas. ¿Nos mete en un problema como profesores? Pues sí, porque tienes que reconocer al otro, pero eso nos pone también en el camino de una matemática mucho más funcional y articulada para nosotros y para nuestros estudiantes. Muy bien, profesora. Creo que ya hemos abordado algunas dudas relacionadas con cómo empezar este proceso en primaria y cómo también abordarlo con estudiantes que tengan de pronto otras capacidades. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo explicar o visualizar que en las funciones de números enteros no hay más números entre uno y otro? Por ejemplo, el ejemplo que les puse de FET, de los conejitos, como es una modelación para el nivel básico, la gráfica que te sale es una gráfica de enteros, digamos, ¿no? Nos marca, digamos, es una línea horizontal y luego es un salto horizontal, salto horizontal. Bueno, es bien bonito porque esa recta horizontal en realidad es un significado gráfico para el trabajo con números enteros. Entonces, fíjate cómo puedes levantar una explicación desde ahí, aprovechando el contexto de que estás hablando de conejitos, ¿no? Que son, digamos, enteros. Eso se puede ver en la gráfica, sí, y lo manipula con una recta horizontal. Entonces, eso me está marcando un cierto comportamiento y luego es el recta horizontal y luego es brinco. Pues sí, porque tengo que pasar de un conejito a dos conejitos, digamos, ¿no? Entonces, es un comportamiento diferente que cuando hago una modelación, y lo pueden explorar en el FET mismo, donde sí puedo tener valores no enteros. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, las prácticas de modelación concurren a un cierto desarrollo de las gráficas para un nivel educativo donde, por ejemplo, solo viven enteros. ¿Y qué va a pasar después? Justo es lo que yo tendría que hacer, favorecer ese tránsito con otras situaciones. Muy bien, bueno, nos preguntan tal vez por bibliografía recomendada. Aquí pues recuerdo que en las diferentes diapositivas la profesora Gabriela fue incluyendo las referencias, entonces les recuerdo, el video va a estar disponible, las diapositivas también, ustedes van a poder extraer de allí pues esta bibliografía. Sí, no ahí se las obstante, puse como en cada una para remarcar esa idea. Y lo más interesante, como siempre, es que esas referencias seguramente les van a llevar a otras para explorar cuál es el rol de la visualización en el uso de las gráficas. Sí. Ajá. Y aquí particularmente nos preguntan en dónde encontrar ejemplos con variables cualitativas para explicar, por ejemplo, las gráficas de la función exponencial y logarítmica. ¿En dónde encontrar ejemplos? Bueno, lo que pasa es que como ejemplos de modelación, la verdad es que FET a mí me resultó como toda una sorpresa la riqueza que hay, pero en verdad, vi ahorita rápidamente que alguien puso algo del track, no leí el comentario, pero Tracker es otra aplicación bien bonita. Es una fotografía, podemos sumar fotografía y al tracker le pides que modele cosas. Bueno, ahí, por ejemplo,
es otra aplicación, pero insisto, ninguna aplicación te va a servir si tu profesor no favoreces este tránsito. O sea, si solo te quedas con por ejemplo, con la gráfica que la aplicación te da, solo te vas a quedar en un proceso de ver. Lo que tienes que favorecer es un proceso de visualización. Y eso depende de ti, eso no depende de una aplicación. Puedes usar tan fácil una calculadora graficadora donde le puedes meter, por ejemplo, tal cual la expresión exponencial y empezar a visualizar. Pero no porque despliegue la gráfica ya estás visualizando. No, hay que pasar de las tareas de grafique usted, encuentre la intersección a un poquito más. Por ejemplo, muchos colegas han subido videos que tienen que ver, por ejemplo, con el enfriamiento. Esos son ejemplos clarísimos para la función exponencial y hay experimentos muy interesantes que tienen que ver con el enfriamiento. Ya estamos hablando de ecuaciones diferenciales. No, podemos hablar de nivel preparatoria, podemos hablar de secundaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el comportamiento de la curva es lo que importaría en ciertos niveles. ¿Por qué, por ejemplo, la función exponencial, como la que les mostré, tiene asíntota? ¿Alguna vez le han preguntado a un estudiante por qué tiene asíntota? Entonces, eso es visualizar. Es decir, sí podemos nosotros explicar analíticamente por qué tiene una asíntota. Si lo relacionamos con un fenómeno, también podríamos explicarlo. Si lo relacionamos con el parámetro, también. Bueno, ¿lo hacemos? ¿O nada más nos quedamos en, esta es la asíntota y ya está? ¿Ven cómo justo la idea es, usa la aplicación que quieras? El punto es, desarrolla tareas intencionales de visualización, ayudado, por ejemplo, con la modelación, con el tránsito entre representaciones. Esos son como cositas que te permiten ir más allá. Eso. Listo, profesora Gabriela. Ya para cerrar, pues invitarla a registrar su correo electrónico, aunque estaba en la presentación, también sí lo podemos dejar.